Y mientras voy tomando algunas evidencias, si me lo permiten, para mi archivo. Ujú. Ok, entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Marco, entonces, ¿qué entendimos como economía positiva? Cuando deja producto, bueno, cuando deja dinero dentro del país, cuando todo lo que se produce y todo lo que se genera queda dentro del país y es del mismo país. No, ese es el Producto Interno Bruto, ¿ok? La economía positiva, recordemos que es lo Ah, que... ya, me Ajá, quedé con el dibujo. ajá. No, positiva, positiva. Ay, déjame ver mis notas. Y si tengo aquí ese. Yo te ayudo. Sí, Sí. La positiva es cuando, como comentaba del ejemplo del aguacate, que pudiéndolo repartir o vender, como tú dijiste, Marco, en la zona a un precio más Ujú. accesible económico o donarlo a lugares donde pudieran ocuparlo sin necesidad de tener que hacer ese gasto, no se hace. Ese sería el positivo, que tú pudieras donar eso que estás desperdiciando. tomar ciertas acciones, ¿no? Pusimos el ejemplo pero insisto, pudieran pasar muchísimas otras cosas, ¿no? Con esto, o ayudar o hacer donaciones a un país en guerra, etcétera, no lo sé, ¿no? Muchas acciones que se pudieran tomar, pero no se toman. ¿Por qué? Porque está la economía normativa. Y entonces, ¿qué es la economía normativa? Jamie, tú misma, por favor. En este caso no te lo permite porque, digamos, regresamos al ejemplo del aguacate, sería que perdieras en el mercado, ya sea porque el producto lo dejan de adquirir a un precio, tendrías que bajarlo, este, ya la gente no lo compraría, porque obviamente esperarían, es que sabes que lo va, en algún punto lo regala, lo da más barato, y entonces empieza a afectar. Sí, exactamente. Empieza a afectar en costos, empieza a afectar en producción, empezamos a hablar de escasez o empezamos a hablar de excedentes también y entonces afecta, lo bien lo dijiste, Jamie, afecta en el mercado. Bueno, entonces recordemos que la economía normativa, perdón, también se clasifica en macroeconomía y en microeconomía. Ángeles, si estás por aquí, recordemos que la microeconomía, ¿quiénes la componen? ¿Te acuerdas un poquito? A lo mejor no. Mm, Ah, sí. Marco, ¿quiénes pudiera ser componen la la... producción de, bueno, hola, Sí, 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 adelante, ¿me escuchan? Ángeles. Sí, hola. Pudiera ser lo que produce una empresa, la microeconomía. Sí, la empresa es un agente, ¿no? Un agente económico, es decir, son aquellos los que producen, que hacen la economía, ¿no? Son aquellos que están en esa actividad constante. Y uno de ellos es las empresas, otro de ellos son los individuos que ofrecen su mano de obra y el gobierno, ¿no? Que regula la actividad. Inversionistas también. Accionistas, claro, pues la lana se necesita y entonces son Ujú. los que invierten. Muy bien. Marco, y por otro lado tenemos la macroeconomía. ¿Qué componen o quiénes componen la macroeconomía? Muchas gracias, Ángeles. De nada, profesor. Mm, Pues es la forma, la macroeconomía es ya sea local, regional o nacional. La que se centra en desempeño económico analizando indicadores globales como el empleo, la renta nacional, la inversión, el consumo,
los precios, los salarios y los costos. Así es, lo que hablábamos, ¿no? En lo que nos quedamos, que existen indicadores económicos que son los que miden, ¿no? Qué Sí. tan productivos somos o no, qué tanto estamos haciendo bien o no. Y platicábamos que existen tres agentes agregados económicos, perdón, que son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y el ingreso nacional, y en eso nos quedamos, ¿se acuerdan? Bien, entonces continuamos. Y platicábamos que con esta obra de arte, ¿no? Que yo hice ahí en mi pizarra, entonces ejemplificábamos un poco cómo es que se comporta el Producto Nacional o el Producto Interno. Y hablábamos que lo ideal es que existieran más empresas nacionales, pero competitivas, porque recordemos que existe este fenómeno de la globalización. Y por eso existen los apoyos pymes, estos apoyos pymes que el proyecto, yo creo, o esta política económica y comercial, que más adelante las vamos a ver, le falta madurar mucho, le falta mucha inversión, así como le falta mucha inversión a la investigación, porque solamente se destina el 1% al Producto Interno Bruto. Al apoyo pymes, estamos hablando que solamente se le destinará el 2%. Entonces, yo creo que necesita más apoyo para que las empresas nacionales sean mucho más fuertes. Y bueno, finalmente tenemos el ingreso nacional, que no es menos importante, porque esto tiene que ver con los salarios, como bien ahí nos ayudó Marco en esta parte de la lectura, porque si tú lo buscas, así te aparece que los sueldos y salarios son un indicador, pues estos indicadores tienen que ver con el ingreso nacional. Bueno, y por otro lado te decía que hay otros indicadores. ¿Cuáles son estos otros indicadores? Hay varios, como bien lo mencionó Marco, pero vamos a hablar de lo que es la inflación, vamos a hablar de lo que es el empleo formal, Informal. ¿sí? Y el desempleo, ¿no? Que ahorita vamos a hablar del informal, porque mira, ¿qué es la inflación? La inflación, pues se define como el alza generalizada de los precios en relación al ingreso. Es decir, lo que te alcanza para comprar con lo que se gana, porque los precios están elevados. Por eso estamos tan al pendiente de en cuánto está la inflación. Es decir, si tú con 5 pesos comprabas 5 productos, Ujú. ahora la inflación está al 100%, quiere decir que con 5 pesos compras 2 productos y medio, de lo mismo que comprabas, ¿ok? Y regularmente la inflación se refleja en la canasta básica, ¿sí? Que es la producción básica, valga la redundancia, ¿no? Esa es la inflación. ¿Qué es el empleo formal? Mira, el empleo formal, entiéndase, cuando existe un individuo con una relación directa y formal con una empresa, en donde se tienen las prestaciones de ley, literal, cuando hay un contrato, cuando tiene estas prestaciones de ley a las que tiene derecho un trabajador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro factor que es el desempleo. Y si nosotros estudiamos el desempleo, el INEGI lo clasifica, porque puede haber una persona que tenga ingresos pero son fluctuantes, ¿sí? Es decir, yo tengo un puesto de quesadillas bien deliciosas, pero me pongo un día sí, 3 no. Eso también está catalogado como desempleo. O aquellas personas, ¿no? Que van una semana a la maquila y a la otra ya no, pero vuelven a regresar. Estos empleos tan fluctuantes, esta economía fluctuante, también se considera como desempleo, así como aquellas personas que no tienen ninguna actividad económica para poder generar ingresos. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando dijo Marco el empleo informal también está considerado como o está caracterizado como desempleo. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que te compartí esta información, sigo insistiendo. Ojalá te abra más el panorama de cómo es que se Ujú. da este fenómeno de la pobreza, ¿ok? Entonces, me voy otra vez a mi presentación y una vez que ya conocimos estos indicadores económicos, ¿sí? Podemos ahora sí hablar de la pobreza. ¿Por qué? Porque al principio yo les decía, la pobreza puede ser un fenómeno o es un fenómeno fatalista. ¿Ok? Pero para poder entender esa pobreza necesitamos entender qué hay atrás para que se genere esta pobreza. Y la pobreza es un indicador,
¿sí? Es la resultante, más bien, de todos los indicadores macroeconómicos, todos los medidores macroeconómicos. ¿Cómo se entiende como pobreza? ¿Me ayudas, Marco, a leer, por favor? ¿O qué se entiende por pobreza? Definición de la pobreza: situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Perfecto. A ver, Norma, a ver, espérame, ¿no? Espérame tantito, porque me estás diciendo tú que también tiene que ver con factores psicológicos. Sí, claro. ¿Por qué? Es importante entenderlo, porque pobreza también luego a veces la podemos entender como aquel que no tiene nada, ¿no? Y la pobreza tiene otros, ay, ¿qué estoy haciendo? Es que lo estás seleccionando desde antes. Sí, ¿verdad? Ah, la borre desde antes hacia la izquierda. A ver si así. Ay, Marco, gracias. No, mira, es que sabes que me está borrando por elementos. Ok, Bueno, gracias. Sí, sí. Esto, ya la tenemos aquí. Bueno, entonces, ¿recuerdan que una vez les presenté a Maslow? ¿Se acuerdan? Que ujú. decía Maslow que los seres humanos tienen 5 estratos de necesidades que cubrir. Todas son importantes. Acuérdate que sí, primero están las fisiológicas básicas y las de seguridad. Estas son básicas. Las demás son psicosociales. Y yo te voy a preguntar algo. Dime una empresa que te venda estima. Ujú. Sí, Jamie, sí hay. A que la tienes en tu celular. A que yo, Instagram. Instagram, Facebook, porque te mide que los likes y entonces te hace sentir bien y si tienes muchos likes y Ujú. aparte ya no nada más es el like, ahora ya quieres corazoncitos, ¿no? Una empresa que te venda estima, pues de estas empresas de estas aplicaciones que te permiten conocer gente, ¿no? Y la aceptación existen. Entonces, por eso te habla de físicas y psicológicas, porque, perdón, pero todo cuesta dinero. Y Déjeme entonces, hacerle un comentario ahí, por favor. profesora. Bueno, esa situación de los likes y todo eso ya está en los juegos. Hay un juego, soy gamer de corazón. Hay un juego en específico, la historia está muy compleja, pero al personaje le pagan con likes, literal. Así le pagan en el juego. O sea, se ve ve el grado, sí, claro. O sea, digo, ¿y cuál es el juego, Marcos? Digo, para saber. Death Stranding. Ok, ok, ya por lo menos ya oí, escuché el nombre. Y finalmente, fíjate, es eso, ya antes ya no te pagan con monedas, bueno, ni con bitcoins, ¿no? O sea, con likes. Y es lo que gana, likes. Y entonces tendríamos que platicar, Marco y Jamie, fíjate que sí hay, eso es una empresa que te vende estima, porque yo quisiera preguntarle a un gamer que te diga qué diferencia siente entre un juego donde obtiene dinero y otro juego donde obtiene likes. Me supongo que psicológicamente es un impacto diferente, Marco. Eh, Ese juego como tal es un juego donde tú eres un repartidor, para que sea entendible, como un repartidor de DHL. Tu única labor en el juego es vas por un paquete y lo dejas. Vas a otra zona y lo dejas. Es todo. Lo que es bueno en la historia, en el juego es la historia, lo que va detrás de la historia, que es con la muerte y el regreso de la muerte en el juego. Pero uno ve en el juego en los juegos normales, que tú te vas haciendo rico. Por ejemplo, hay otro que es The First Descendant. Cuando yo empecé a jugarlo tenía 15 millones. Ahora ya tengo en ese juego, ya tengo 100 millones y tantos, pero sí son monedas que puedo gastar. Y en el otro juego no puedo gastar los likes. Y son estima Ujú. al final. Entonces, sí, Jamie, sí hay, acabo de conocer otra. Bien, muchas gracias, Marco. Algo, me acabas de mostrar algo y enseñarme que efectivamente ahora ya está en los videojuegos, ¿no? Es una empresa que te vende en estima. Bien, muchas gracias. Bueno.
Ya entendimos esto de la pobreza en los factores psicológicos, tipos de pobreza absoluta y relativa. ¿Cuál es la pobreza absoluta? Es aquella falta de dinero necesario para solventar necesidades básicas sin considerar conceptos de calidad de vida. Este término en la pobreza es muy importante, la calidad de vida. Después hablamos de una pobreza relativa, que te dice, es referente a un estándar dentro de la sociedad en donde se compara, perdón, el nivel adquisitivo de un individuo con los otros miembros de su mismo sistema. Y es donde alguna vez yo platicaba, mira, la pobreza relativa es, por ejemplo, tú tienes un hijo y dices, y tu intención es meterlo a una muy buena escuela, carísima de París, para que tenga un mejor nivel académico, una muy buena preparación. La pregunta es, sí, tienes para pagar la colegiatura, ¿tienes realmente para satisfacer el nivel o la calidad de vida en el que se está desarrollando? Probablemente no. Y no quiere decir que seas pobre, es simplemente no tienes para solventar la calidad de vida. Y entonces al final vamos a encontrarnos con la gran sorpresa del consumismo, porque el consumismo también nos ha llevado a un tipo de pobreza que a lo mejor no existe, pero el sistema y lo social te va llevando a tener ese tipo de pobreza, ¿no? Bien, dentro de estos dos tipos de pobreza existen 9 niveles, ¿ok? Perdón, son 8 niveles. Sabes que tu contenido nuclear decía 9 y ya no lo corregí. Son 8. ¿Cuáles son? La moderada, la extrema, la material, la rural, la urbana, la social, la infantil y la estructural. Eh, si tú lo ves así en este panorama, y ahorita que platiquemos de cada una de ellas, podemos entender que probablemente todos estemos en un nivel de pobreza, dependiendo en el territorio en el que te desenvuelvas, ¿sí? ¿Cuál es una pobreza moderada? En donde los ingresos no son suficientes para poder cumplir con las necesidades básicas, ¿sí? En donde sí hay ingresos, pero no los suficientes. Eso es una pobreza moderada. Una pobreza extrema es aquella en donde definitivamente no puedes ni siquiera solventar las necesidades básicas para sobrevivir. ¿Sí? ¿Cuál es la pobreza material? Es donde tú tienes ingresos, pero tienes recursos materiales precarios. Ejemplo, pues es que yo para trabajar necesito comprarme una moto, gano dinero, pero no tengo la motoneta. Imagínate un repartidor de Uber Eats ¿no? Esa es una pobreza material. La pobreza rural tiene que ver con las zonas urbanas y con las zonas rurales. La pobreza rural entiéndese como aquello que le falta mucha infraestructura, cuando no hay internet, cuando no hay escuelas, cuando no hay sistemas de salud, ¿sí? O cuando ni siquiera las construcciones de la vivienda son óptimas, ¿no? Para que se pueda vivir ahí, valga la redundancia. ¿Cuál es la pobreza urbana? ¿Existe pobreza urbana? Sí, claro. Y mira, Ujú. te vo- ¿qué quiere decir? Cuando las zonas urbanas son irregulares, ¿sí? Y cuando tú habitas en una urbe en donde no puedes satisfacer o no puedes adquirir lo que alrededor pasa o lo que alrededor se comercializa. Te voy a poner un ejemplo. Polanco, ¿sí? Todos conocemos Polanco. Tú sabes que Polanco es una zona urbana de nivel adquisitivo alto, que quien vive ahí, ¿sí? Es porque tiene ingresos altos, quien vive ahí. Pero hoy por hoy Polanco también se ha convertido en una zona de empresas, ¿no? En una zona industrial, ¿no? O Ujú. empresarial más bien, no industrial, Sí, es disculpa, empresarial. empresarial. ¿Qué pasa? Que los que trabajan ahí pues a su hora de comida no van a poder ir a Mazarik, ¿sí? A sentarse en un restaurante, que es lo que hay. ¿Y qué pasa entonces? Que encuentras en las calles, afuera ellos detectan dónde están las empresas y están las camionetitas con sus Ujú. cajuelas arriba vendiendo unos tacos de guisado deliciosos. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí existe una pobreza urbana también, ¿ok? ¿Qué pasa? Ahí también te lo dice la literatura, los migrantes, ¿no? En donde pues están alrededor de una zona urbana con cierto poder adquisitivo, pero ellos no lo tienen, ¿ok?
Eso es una pobreza urbana. Pobreza social. Se refiere a la asistencia que pueden recibir personas de bajos recursos cuando no tienes el alcance para cubrir determinadas necesidades. El más evidente es el sistema de salud, ¿ok? Ujú. Que no alcanza. Esa es una pobreza social. Vamos a poner al IMSS, en donde el IMSS es una institución grande, pero no alcanza para poder cubrir tanta necesidad de salud, ¿sí? En cuanto a recursos. La pobreza infantil, cuando la infraestructura no alcanza para un desarrollo de la infancia. ¿Por qué? Porque la infancia es la más vulnerable quizá porque ellos no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismos. Entonces necesitan estructuras o infraestructuras o instituciones más especializadas. Y finalmente la pobreza estructural, en donde, como te lo dice, estamos ajenos a varios servicios, entre ellos la seguridad social. Es decir, a ver, yo vivo en Santa Fe, pero sigo Ujú. viviendo asaltos. Yo vivo en Interlomas, pero me siguen causando conflicto, los cinturones de hambruna, ¿no? Eso es una pobreza estructural. Bien, entonces por eso yo te decía, quizá al revisar este tema podemos decir, pues todos nos encontramos en algún nivel de pobreza o en algún tipo de pobreza, ¿no? Incluso los que tienen ingresos. Bien, siguiente tema, la desigualdad de la riqueza en México. Yo considero, es mi muy humilde opinión, que México tiene dos grandes conflictos: la mala distribución de la riqueza y la mala distribución de la población. ¿Por qué? Porque, señores, estamos hablando que las casas de Infonavit las hacen en Tizayuca, ¿sí? Y entonces la zona industrial o las zonas de empleo están en Santa Fe. Y entonces, Dígamelo a mí. sí, Marco, y eso desgasta físicamente, desgasta emocionalmente y desgasta económicamente, ¿saben? Sí. Entonces, ese es un gran conflicto económico también. Entonces, te lo voy a leer muy rápido, pero para que tú vayas reconsiderando todo lo que hemos platicado, porque te dice, ¿cómo debe entenderse la pobreza en México? Bajo dos vertientes. Primero, la distribución de los ingresos monetarios que las personas y familias pueden contar para adquirir y mantener recursos monetarios, es decir, la distribución. Y después las posibilidades de acceso a facultades en razón al desarrollo de capacidades físicas e intelectuales y a a la igualdad y equidad de entre razas, etnias, sexo y género. Es lo que decíamos, la mala distribución del dinero y la mala distribución geográfica, ¿no? Que tenemos, más bien de la población. La corrupción, sí, es un elemento de pobreza. Existe, y algo que a mí siempre me ha causado como conflicto es, fíjate, se clasifica en tres la pobreza. ¿Y quién la clasifica? La misma Secretaría de la Función Pública. Es decir, existe, saben que existe, hasta la clasifican. ¿Y qué pasó? Es complicado, es un fenómeno complicado, pero no nada más en México. De verdad pasa en todos los países. Acuérdate, tiene mucho que ver con el tamaño y el del territorio para la administración. ¿Ok? Y lo hemos platicado también. Que no somos Dinamarca. No, pues es que no vamos a ser Dinamarca. Dinamarca es así, chiquito. La administración es muy diferente. ¿Ok? Y por eso cuando decía el presidente, pues estamos mejor que en Dinamarca, era una situación muy compleja de entender y todo el mundo decía, pero ¿qué está diciendo? Es que él se refiere a eso, en que el territorio y las condiciones de administración son muy diferentes. No le estoy dando la razón, no estoy diciendo que no le estoy poniendo palomita, no es el tema. Estamos hablando de que los territorios tiene mucho que ver para el buen funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo se clasifica la corrupción? En tres tipos: a gran escala, a menor escala y en la corrupción política. ¿Cuáles son estos? A gran escala es esos niveles altos de gobierno en donde se sirven de todo tipo de recursos, pero solamente unos son beneficiados, ¿eh? Hasta eso, dentro de ellos hay niveles, ¿ok? Después la de menores, de menor nivel, es decir, estás dentro del sistema y a lo mejor y haces uso de tu cargo público para corromper. Ejemplo, el secretario del gobernador. A lo mejor el secretario del gobernador no tiene ni, bueno, el secretario del gobernador
no tiene ni siquiera acceso a los recursos financieros. Pero el hecho de ser el secretario del gobernador ya le da oportunidad para poder corromper, ¿sí? Nada más por el cargo público. Y finalmente, la corrupción política. Literal, lo que lleva al nepotismo, los favores políticos, ¿sí? O los compromisos políticos, en donde meto a mi hermano, meto a mi y entonces se va generando un sistema de corrupción. O yo estoy en este cargo, pero entonces mi hermano tiene una empresa y lo vuelvo proveedor y mi hermano, ¿sabes? Eso también es una forma de corrupción política. Bien, ahora, ¿qué factores propician la pobreza en México? Lo voy a leer, pero es lo que hemos platicado, ¿sí? Mira, la prevalencia de un ingreso económico desigual, que estamos hablando de la mala distribución de la riqueza, de los salarios no regulados, del desempleo informal. Después, un comercio basado en el dominio de monopolios. Oye, no, a ver, espérame, Norma. El Código de Comercio dice que existen varios tipos de mercado, que existen los monopolios, los monopsonios, los oligopolios, pero vamos a ser ciertos. La globalización ha permitido el fortalecimiento y el resurgimiento de los monopolios. ¿Por qué? Porque llegan empresas muy fuertes a nuestro territorio, muy grandes, Y y se que, van. claro, o sea, a ver, dicen, no, espérate, a ver, yo no vine a comerte el mercado, yo vine a participar. Sí, señor, pero eres un monstruo de empresa y yo soy chiquito. Me estás acabando. Esa es una realidad. La inequidad en la adquisición de un salario, lo mismo que hablamos, la mala distribución de la riqueza, ¿sí? Las reformas y acuerdos comerciales. Oye, a ver, pero los acuerdos comerciales tienen ahí una legislación, tienen reglas, tienen códigos, está firmado por todo el mundo, por nuestros presidentes. Eso no ha permitido, eso no ha evitado que existan mercados negros hoy por hoy. Y eso quiere decir que todavía existen hoyos, hoyos negros que permiten un mercado desigual, ¿sí? Y háblate del mercado negro que tú quieras, ¿ok? Y finalmente el favorecer los movimientos de libre mercado, lo que yo te hablaba, ¿no? La globalización. La globalización que nos lleva al consumismo. Mira, em, yo te quiero platicar que hace muchos años, yo tengo 15 años pensando esta tontería, porque está mal pensado, ¿eh? Yo siempre decía, ¿por qué tantas plazas comerciales? ¿Por qué están inundando nuestro México de plazas comerciales? Y mi papá, que siempre me abre el cerebro, me dice, a ver, pues porque eso es en lo que invierten. O sea, es el dinero de los inversionistas. Eso es lo que ellos quieren. Ya se nos va a acabar la clase. Qué rápido se me va la clase con ustedes. Y yo le decía, rápido, te cuento en 30 segundos. Y yo le decía, oye, papá, es que ¿sabes qué? Si yo tuviera mucho dinero, o ¿sabes qué? Voy a hacer un proyecto para que los inversionistas, valga la redundancia, inviertan en una plaza comercial, pero de puras empresas mexicanas. Te vas a ir a la quiebra. No va a pasar. ¿Por qué? Porque la globalización y el consumismo nos lleva a generar otro tipo de comportamiento. Y no va a pasar. Definitivamente no va a pasar. Políticas económicas para abatir la pobreza. Te las voy a pasar muy rápido porque quiero escucharlos al final. Te lo digo en un minuto. ¿Qué quiere decir lo que hace el gobierno para poder no evitar la pobreza? No se va a acabar la pobreza nunca, pero sí disminuirla, pero sí amortiguarla. ¿En qué sentidos? Bueno, acuérdate que está la Secretaría del Bienestar, que tiene poco que surgió. ¿Qué pasa? No, la Secretaría del Bienestar no solo son tarjetitas de apoyo de dinero, ¿eh? Tiene muchos planes de apoyo. Y yo siempre digo, ¿y por qué no les dan más difusión? Porque no alcanzan los recursos, no alcanzan para cubrir tanta necesidad. Pero existen muchos planes. Aquí te presento algunos: el programa de desarrollo social, el programa de desarrollo social Servir para el Bienestar, el programa de pensiones, que ya lo conocemos, pero existen muchos más. La cuestión es informarnos, ¿no? En cuestión de salud, recuerda que está el IMSS y el ISSSTE. Estos son los sistemas de salud que tenemos desde hace muchísimos años. ¿Qué Faltó el pasa? ICEMIN. Pero el ICEMIN, acuérdate que se fue al INSABI, ¿sí? Con los centros de salud. Y ahora ya es el INSABI. Para aquellos que no tienen ni IMSS ni ISSSTE. El IMSS es para aquellos
que tienen una relación laboral directa y que por ley para el empleo formal y por ley tienen este sistema. Y el ISSSTE para los trabajadores del Estado, es decir, los que trabajan para el gobierno. Y después tenemos el INSABI. Para aquellos que no tienen ninguno de estos dos, puedes recurrir a estos. En lo personal, yo tuve experiencia con los centros de salud y me fue muy bien, en lo personal. ¿Ok? Bien. La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública no solamente se dedica a mejorar la educación, a que los salones estén más bonitos, o que los tengan techos, o que tengan pantallas digitales. No, la Secretaría de Educación Pública tiene que ir más allá. ¿Qué necesita un ser humano, sobre todo la infancia, para que pueda generar condiciones óptimas para el aprendizaje? O sea, un niño que está mal comido, un niño que está mal vestido, un niño que está mal dormido, no va a aprender aunque le pongas la mejor tecnología. Entonces, desde ahí, la Secretaría de Educación Pública ha tratado de erradicar o mejorar esta situación. ¿Con qué? Con las escuelas de tiempo completo, si alguien las conoció, estas escuelas de tiempo completo que daban desayunos, que daban comedor, que daban talleres, que me dicen que todavía existen, las que yo conocía desaparecieron, pero ojalá puedan reforzar este proyecto, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde nos vamos a tu tarea del módulo 4, donde dice por qué se afirma que la pobreza es multidimensional. Ojalá que con esta clase te haya ampliado un panorama de lo que es la pobreza y no solamente llegar y decir, es que el gobierno, la pobreza, entendamos que la pobreza es la resultante de muchas situaciones económicas, de muchas, ¿sabes? Incluso de la mala administración financiera personal. También tiene mucho que ver con eso. Entonces yo aquí voy a dejar de compartir porque quiero escucharlos. Hola Rosalinda, no he visto que llegaste, qué gusto saludarte. Quisiera escucharlos. Y empiezo contigo, Rosalinda. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo ves el panorama al día de hoy en lo que les comparto la liga de asistencia? Te escuchamos, Rosalinda. Bueno, llegué tarde, la verdad es que se me olvidó y estaba terminando de cenar cuando dije, ay, la clase y me vine corriendo. Hoy sí se me olvidó. Pero bueno, estaba leyendo ya el capítulo de pobreza, ya estoy terminando, empezando ya a hacer la tarea. Y realmente sí, pues surgen muchas, dudas sobre lo que es la pobreza. Bueno, más bien no dudas, sino que ahorita que empecé a leer, me di cuenta de muchas cosas que influyen en la pobreza. Entonces, pues estoy en eso. No sé qué más. No escuché la clase completa. No te preocupes, Rosalinda, te agradezco Ajá. que hayas llegado. Eso es súper valioso y acuérdate que les mando las ligas para que puedan ver la clase. Si te sirve de algo, pues ahí las vas a tener para que en una lavadita de trastes te avientes la clase. Muchas gracias. Sí, gracias. Jamie, un minuto, porque si no se nos va a cortar la comunicación como siempre. Jamie. Pues yo me quedo, la verdad es que, por ejemplo, yo sí tenía como muy generalizado la parte o el decir pobreza. O sea, yo nada más lo limitaba a decir, no tiene recursos para el alimento, la vestimenta, sus necesidades básicas. Pero ya me doy cuenta que abarca mucho más de, y no es solo el gobierno, es como usted dice, o sea, depende de todo. Entonces, esa es una parte con la que yo me quedo, porque si yo lo generalizaba mucho de decir pobreza, pues es esto. Pero no, hay varias vertientes. Qué bueno, Jamie, que se te abrió el panorama. Gracias. Y con esto podemos contestar por qué la pobreza es multidimensional. Ángeles, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy, profesora. Yo me quedo con el punto de las ayudas actuales. Considero que son buenas. En mi caso, por ejemplo, mis papás sí la pasaron complicada y aún así creo que el desarrollo económico pues sí se desenvolvió. Desafortunadamente ahora considero que muchas de las personas no lo están interpretando correctamente. Están considerando que es como un sueldo sin trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí también se genera, por ejemplo, la pobreza, ¿no? O sea, no se está, este, eh, manejando correctamente. Gracias, Ángeles. Qué palabra tan inteligente, la interpretación, ¿no? Y todo tiene que ver a través de la experiencia. Marco, un minuto, por favor. Pocas palabras, maestra.
quitó de la cabeza el hecho de que pobreza no es dinero. Más bien, pobreza no es tener, más bien no tener dinero, son otras causas. Así de Muchas sencillo. gracias, Marco. Y miren, termino con esto 30 segundos. Insisto, la pobreza también empieza con una mala administración financiera personal. Yo a veces digo, ahorra 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Yo sé que 100 pesos a veces te saca de un apuro, pero ahórralos, mételos ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos un ahorrito que ya logramos 5,000 pesitos? Vente familia, vámonos a comer todos juntos. Cuando a lo mejor lo puedes poner en un instrumento de inversión, en el banco. Oye, pero te da nada de interés. Bueno, es que ya no vas a tener 5,000, sino vas a tener 5,003. ¿No? Y esos 3 pesos nadie te los regaló. Y todo empieza desde ahí, como bien lo dijeron ustedes, todo tiene un más fondo, un fondo más abajo. Chicos, por favor, ya les compartí la liga de la asistencia. Por favor, pónganla, Rosalinda, ponla, por favor. Sí, pongan su asistencia. Chicos, fue un placer de verdad compartir con ustedes esta materia. Eh, Voy a mandarles el correo. Felicidades porque llegaron. Si Dios no lo permite, la vida no lo permite, nos encontraremos en otra materia y será un placer. Les felicito el compromiso y no sé si alguien quiera cerrar con algo. Muchas gracias, maestra. Le digo algo de todos los que tenemos, usted es la que nos da clase. Así de sencillo. Los demás no, creo. Ay, gracias, Marco. Esto me hizo la noche. Ojalá hayan aprendido algo. Ojalá hayan aprendido algo y me encantó interactuar con ustedes. Muchas gracias. Muchas Y gracias, sí, profesora. aprendimos Cuídese con mucho, por ustedes y me favor. gustó mucho sus clases. Gracias. Gracias a ustedes. Me van a hacer dormir Sí, muchas bonito. gracias. Muchas bendiciones y ojalá nos podamos encontrar. Cuídense. Bonita Hasta noche. luego, Gracias. buenas. Buenas Bye. noches a Hasta todos. luego. Luego. Bye. Les prometo calificar lo más rápido posible. En eso estoy, lo prometo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.